Bueno chicos, esta vez antes de continuar con lo que es Laravel, volver a insistirles y volver a repasar con el tema de programación orientada a objetos. Recuerden, yo les he insistido mucho chicos, ustedes en el nivel que ya están, ya es para que sepan conceptos básicos de programación orientada a objetos, se recuerden todos estos, todo lo que corresponde a programación orientada a objetos, y ustedes deberían de manejar lo que son los ifs, lo que son los else, condicionales, un AND, un OR, en qué momento utilizar un AND, un OR, la importancia de los paréntesis o la presencia de los paréntesis, igual que en la matemática. eh, Todo eso debemos de ya a esta altura conocerlo. Igual voy a tratar de hacer un pequeño repaso de ciertas cosas. Ya me acabo de acordar, los if, los else, recuerden los AND, los OR, la importancia de los paréntesis, de su importancia y todo eso es demasiado importante para que ustedes lo sepan y lo recuerden. Entonces este video nada más es recordarle nada más programación orientada a objetos, PO. Nada más recuerden los tipos de datos, chicos. Recuerden que existen varios tipos de datos. También recuerden que dependiendo del lenguaje, hay lenguajes que son tipados, hay lenguajes que no necesariamente son tipados, sin embargo se le puede hacer casting del tipo. Ya eso lo habíamos hablado en algunas clases. Entre los lenguajes tipados que tenemos esos C#, C++, todos estos lenguajes son tipados, definen el tipo de datos a la hora de construir. Lenguajes que no son tipados normalmente en PHP no es obligatorio poner el tipo de dato, en Python tampoco es obligatorio poner el tipo de dato, en Java sí es obligatorio poner el tipo de dato. Entonces todo eso ustedes deben recordarlo, más sin embargo siempre les he dicho, la lógica de programación no varía, no cambia. O sea, como hacemos un if en uno, lo hacemos lo interpretamos igual en el otro. Tal vez la forma de cómo se ve no, pero sí normalmente la interpretación es la misma. Existe en el AND, existe el OR, el concepto es el mismo del AND, el concepto es el mismo del OR en todos los lenguajes. Entonces esto es importante que ustedes lo manejen, que no lo olviden, que no lo tomen como algo que programación orientada a objetos, no, ya vi Java y por consiguiente ya no voy a seguir, no. Aquí la idea es que siempre recuerden, chicos, tómense el rato para terminar de ver el video. Parece como que no tiene mucha importancia, más sin embargo hay cosas aquí que entraron en el primer examen y que se los sigo reclamando. A estas alturas ustedes no deberían de obviar algunas cosas. Entonces no puede ser posible que en el primer examen también fallamos ahí. Entonces, primero, programación orientada a objeto, tipos de datos, chicos. Por aquí igual en el link que les pasé, en el que tenemos ahorita en GitHub, que yo les he estado compartiendo, aquí van a tener ciertos archivos, algunos archivos. Entre los archivos que están en imágenes, aquí está la primera presentación. Prácticamente es un espacio para ustedes de la U Católica, y aquí tienen cierta información, y aquí vamos a ir agarrando también cierta información que tengo por ahí. Entonces la idea es tipos de datos, chicos. Recuerden que el tipo de datos, aquí agarré esta imagen de la web, no es una imagen mía, pero más sin embargo es importante que ahí lo manejen. Tenemos los tipos de datos, en este caso es en Java, pero aplica también esto. Quitemos el Java y podemos decir los tipos de datos normalmente que existen cuando los lenguajes son tipados. Casi que todos son iguales, tal vez es que diferentes en alguno, pero son iguales. Numéricos enteros, los bytes, los short, los int, los longs. Un long soporta más que un int, un short todavía es más pequeño y un byte, lógicamente el 0 o el 1 que ustedes conocen. Un long es un archivo, es un tipo de dato demasiado grande. Un long nació cuando nació la arquitectura de 64 bits. Ahí fue donde ya comenzamos a soportar longs. Los int normalmente nacieron y comenzaron la historia con arquitectura 32, más sin embargo siguen siendo soportados y representan los datos enteros. En los numéricos de puntos flotantes tenemos normalmente los float y tenemos los double, que son tipos de datos con puntos flotantes, o sea, punto tanto, punto tal. Después tenemos el tipo booleano, normalmente los que utilizamos en las condiciones, los que representan un AND o un OR, o un sí o un no. Perdón. Después tenemos los tipos de datos de tipo carácter, los charts normalmente.
Y después tenemos, a pesar de que es de tipo carácter, tenemos los string, pero los string entran en los tipos de estructurados, que son tipos modernos, tipos que se han venido ya ahora saliendo en lenguajes como Java, C#, C++ soporta el tipo string, pero exportando en librería no es nativo de C++, C++ es de tipo chart, más sin embargo usted puede manejar string por medio de arreglos. Entonces son cadenas de caracteres, vectores, arreglos, tenemos los arrays, normalmente donde soportamos varios, es como el string solo soporta un arreglo de chart, en el caso de los arrays podemos soportar diferentes tipos. Tenemos también, bueno, algunos de las estándar de la biblioteca, de hecho no solo Java, C#, C# y también lo tiene. Las clases de terceros, que son las que nosotros normalmente generamos, o clases propias, que son las clases propias que nosotros normalmente generamos, y las clases de terceros, que son las que normalmente otras personas generan, como ensamblados o algunas librerías que nosotros normalmente exportamos y que las podemos utilizar como tipo. Y las evolutivas, que son ahí tipos de objetos envueltos en un tipo de objeto. Normalmente estas son clases de tipo o tipos de datos más complejos, más sin embargo no se sale del ámbito de programación orientada a objetos. Chicos, esto es importante por lo menos que lo manejen, que lo investiguen, que lo averigüen. Como les digo, los lenguajes no tipados como PHP o que no fuerzan su tipado como PHP, el mismo, recuerden, JavaScript, que es del lado del navegador, que por algún momento lo hemos mencionado, también es no tipado, no fuerza necesariamente su tipado, pero en algún momento lo necesitan. Un Python también, y después de ahí casi todos los demás lenguajes pues utilizan un tipado muy fuerte. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos, chicos, que no deben de olvidar? Los tipos de privacidad de los datos. Recuerden, tenemos public. Toda clase normalmente cuando nace pública, ¿okay? Las clases que representan normalmente objetos. Recuerden lo que son las clases, vuelvan a estudiar un poco las clases tenemos públicas. Puedo tener una clase protegida. Las clases protegidas normalmente son aquellas clases que yo puedo acceder por medio de la herencia, o una clase protegida en el caso de lenguajes como C#, cuando se comparten en ensamblados, cuando perteneces al mismo ámbito o al mismo namespace de la clase, entonces puedes tener acceso a ella. De lo contrario, toda clase que no pertenece al mismo namespace, que es de tipo protegida, no la pueden ver desde otro namespace. Las públicas pues pueden ser vistas por cualquiera, desde cualquier parte, por algo son públicas y son totalmente abiertas. Las privadas, normalmente las clases, ninguna clase es privada, no tiene sentido de ser que una clase sea privada, por consiguiente las clases no deberían de ser privadas, no tienen sentido, no tienen objeto de ser privada. Entonces no hay clases privadas, pero sí tenemos todos los que son, de hecho, los métodos, que pueden, de hecho, todo esto, los métodos, las funciones, las propiedades, los atributos, las variables, pueden llegar a ser por tanto públicas como protegidas como privadas, ¿okay? Más sin embargo, una clase no tiene sentido hacer que sea privada. ¿Qué tenemos? Recuerden que tenemos métodos, tenemos funciones. Recuerden la diferencia entre un método y una función, una propiedad. Recuerden el tema de los atributos o variables. Aún así, dentro de una clase podemos tener atributos y también podemos tener variables dependiendo del ámbito como se utilice. Si normalmente la utilizamos dentro de la clase, son variables declaradas a lo interno de la clase para hacer uso dentro de funciones o métodos que solo son accesibles dentro de la misma clase, son variables. También podemos crear atributos, que los atributos normalmente son aquellas que no alteramos su funcionamiento, o sea, la declaramos, la ponemos como pública, la podemos acceder desde otros lugares, podemos asignarle valor. Estos atributos normalmente no tienen alteración a su get o a su set. Las propiedades, a pesar de que pasan a ser como atributos, estas normalmente tienen una alteración de get o al set, donde podemos extender su funcionalidad, no solo agarrar y guardar información, o verdaderamente no guardar información, sino le damos una funcionalidad agregada a esto. Entre el método y la función, recuerden, las funciones retornan algo, un método normalmente no retorna información, normalmente no tiene return como tal, y por consiguiente esa es la diferencia entre ellos.
Recuerden el tema de la herencia, recuerden como un ejemplo claro que lo hemos visto en Laravel, es cuando normalmente heredamos toda la funcionalidad de la clase modelo, que es la que nos permite hacer las conexiones a base de datos. Yo le digo a una clase user, herede modelo, por consiguiente ya con eso el clase user puede ir acá a hacer conexiones a base de datos, guardar información, obtener información, y ya todo eso está programado, pero está heredado de la clase modelo. Entonces la herencia es importantísimo, es importante que la recuerden la herencia. Okay. Recuerden lo que es un objeto. Un objeto normalmente es una instancia, la instancia es un objeto de una clase. Entonces cuando ustedes normalmente hacen el new de un objeto, un ejemplo, el new de carro. Cuando nosotros hacemos esto, normalmente lo que estamos haciendo es una instancia, un objeto, una instancia de dicha estructura, de dicha clase. Esto lo que pasa a ser la instancia del objeto. Esto me hace la instancia del objeto, la instancia de la clase, perdón. Entre los if y los else, recuerden, normalmente un if, dependiendo del lenguaje, pero normalmente los ifs tenemos condiciones, y yo puedo decir, mientras se cumple la condición A y la condición B, puedo hacer tal cosa. O también puedo decir que si no se cumple ni en la condición A ni en la condición B, entonces de casualidad, si eso no se cumple, puedo hacer X cosa. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podría suceder? Pues recuerden el tema de los paréntesis. Entonces puedo decir yo que si se cumple A y se cumple B, yo puedo hacer tal cosa. Pero también podría decir yo que puedo hacer que debe cumplirse A y debe cumplirse B, o si se cumple C, es más que suficiente para yo poder hacer X cosa. Recuerden, entonces aquí ¿qué pasa? Que yo puedo, hay dos formas de yo poder ingresar a hacer esto. Es que se cumpla A y que se cumpla B, o como mínimo que se cumple C. Ya eso me permite hacer esto. La otra podría ser, la otra es que es obligatorio que se cumpla A y B. ¿Okay? Esa es la primera obligación para yo poder ingresar a hacer esto. Lo otro es que solo que se cumpla C. ¿Qué podría hacerse? No sé, que sea igual a, no sé, que sean numéricos esto. Supongamos que A tiene que, si se cumple que A sea igual a 2, y se cumple que B es igual a 3, o como mínimo se cumple que C es igual a 5, yo paso a hacer esto. Vean la importancia de los paréntesis. Este es el funcionamiento del I y este es el funcionamiento de O. O lo que me dice es, o se cumple esto o se cumple esto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el AND y tenemos el OR. ¿Qué pasa? En algunos lenguajes el AND está definido por AND, o está definido por este signo, o el OR está definido normalmente por los dos palitos así. La importancia de los paréntesis. No es lo mismo decir yo, quitando los paréntesis, decir que se cumpla A y que se cumpla B, o que se cumpla C es igual a 5. Vamos a ver, analicemos rápido este ejemplo y es correcto. Entonces aquí podría ser, se cumple A, se cumple B, y B se cumple que A sea igual a 2 y B sea igual a 3, o que C sea igual a 5. Ok, aquí podría ser que la precedencia de paréntesis no importe, pero imaginémonos que nosotros tenemos aquí otro OR. Ok, acá supongamos que aquí tenemos otro OR, y supongamos que nosotros le pusimos que T sea igual a B, y que nosotros lo que queríamos es que se ejecute. Supongamos que nosotros lo que queremos es que se ejecute que A sea igual a 2, que B sea igual a 3, o que T sea igual a B para esta condición. O si ya esto no se dio, pues que se haga esto. Si yo esto no lo pongo entre paréntesis, prácticamente no estoy restringiendo nada. Aquí debería ser esto así y esto así, se lee totalmente diferente. ¿Okay? Entonces aquí la importancia de los paréntesis es como en la matemática, cuando yo quiero agarrar, sumar y restar, y dependiendo de dónde ponga los paréntesis, así aplica igual para los paréntesis a la hora de aplicar las condiciones. Entonces chicos, nada más no olviden la importancia de esto. Recuerden la programación orientada a objetos. Aquí hay muchos temas todavía que vamos a ir puliendo conforme van pasando las clases. Voy a crear algunas clases más con relación a lo que ya hemos visto.
Y la idea es que ustedes sigan estudiando y no olviden ciertos conceptos y estudien lo que es la programación orientada a objetos, porque como les comento, en el examen no nos fue muy bien y creo que ya esto es un tema de compromiso de todos. Entonces, nada más acuérdense en ponerse a estudiar ese tipo de temas y nos vemos en el siguiente video, chicos.